Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Les saluda la pastora Ana de Magallanes. A mi lado se encuentra mi amado esposo, el pastor Bernardo Magallanes. Somos los pastores del Centro Cristiano Internacional Buscadores de su Presencia, un lugar de restauración familiar. Queremos compartir en este día una palabra de Dios contigo. Mi esposo ha preparado un mensaje, porque a pesar de que hoy no pudimos reunirlos en nuestra sede, en nuestro templo, debido a las dificultades que atravesamos por esta epidemia que está atravesando el mundo entero, hoy queremos decirte que la iglesia de Jesucristo eres tú, y que así como lo hizo Abraham, en donde tú te encuentres puedes levantar un altar para el Señor junto con tu familia. Esperamos que esta palabra de Dios que hemos preparado sea de gran bendición para tu vida. Dios les bendiga, iglesia. Es para mí un honor en este día poder traer un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a través de estos medios. Bendecimos al Señor porque nos da la oportunidad de poder predicar su palabra en este día. Hoy queremos traer un mensaje de esperanza, un mensaje que pueda animarles y que pueda también ayudarlos, ¿no? En un momento tan difícil que está atravesando las naciones de la tierra. He puesto como título de esta enseñanza: aún en tiempos difíciles debemos amar la palabra de Dios. El Señor me inquietaba mucho con esto y era lo que el Espíritu traía a mi corazón, y por eso le he colocado este mensaje. Porque debemos entender, iglesia, que lo que leemos, que lo que escuchamos afecta a nuestras vidas. Cuando lees una mala noticia, cuando escuchas una mala noticia, eso produce en ti tristeza. También ocurre cuando escuchamos buenas noticias, y la palabra de Dios son buenas nuevas de salvación. Cuando escuchas buenas noticias, esas buenas noticias también producen en ti alegría, producen en ti gozo. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos que es importante estar informados, sí, ¿verdad? Pero más importante es no abandonar la palabra de Dios. Y vemos que en estos tiempos, no por casualidad, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. ¿Está bien estar informado? Sí, está bien estar informado, pero la información no puede ocupar el lugar que merece el Señor en tu vida. No puede ocupar el primer lugar. Es importante que te informes, es importante que cuides a tu familia. Por eso nosotros hemos tomado medidas en la congregación, no nos estamos congregando en este día, pero de igual manera no hemos dejado de orar, no hemos dejado de leer las Escrituras. Porque en estos tiempos nosotros tenemos una palabra que nos da esperanza, tenemos una palabra que nos afirma, tenemos una palabra que nos recuerda. No por casualidad en la Biblia hay más de 365 no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Por eso nosotros debemos afirmarnos aún más en la palabra, y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. El Señor me recordaba un pasaje que está en 2 de Timoteo. Voy a leer el capítulo 4 del verso del 1 al 13 y dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo estoy preparado para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Verso 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Vemos que la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo es la última carta que escribe el apóstol, y vemos que él ya sabía que su tiempo estaba cerca. Él ya sabía que estaba a punto de morir, él ya sabía que
que lo que estaba atravesando era muy difícil, pero él tenía la esperanza, él había guardado la fe, él había peleado la batalla. Y él exhorta a Timoteo que en estos tiempos, o en esos tiempos, que vendrán esos tiempos en los que muchos apartarán su oído de la verdad. No estoy diciendo que lo que está ocurriendo ahorita es una fábula, no estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo decir que muchas personas han apartado su oído de la verdad. Han prestado más su oído a las noticias, han prestado más su oído a escuchar. Y a medida de que más avanzas en esto, a medida de que más información, a medida de que ves de que hay más mortandad, a medida de que ves de que el virus está entrando en más naciones y hay más infectados, eso te está llenando aún más de temor. Te estás resguardando más, sientes más temor, no quieres ni siquiera asomarte por la ventana de tu casa. Y está bien que te guardes, está bien que te cuides. Lo que no está bien es que le des lugar al temor que te lleva al pánico. Vemos cómo la petición de Pablo es específica para Timoteo. Y dice, trae cuando vengas. Pidió 3 cosas que quiero compartir contigo hoy. La primera, el capote. Eso es solo una capa. Pero donde me voy a detener es en las otras 2. Le pidió los libros y le pidió los pergaminos. Los libros, en ese entonces se escribían se escribían en papiros. Se colocaban uno al lado del otro y se colocaban en rollos. Y esos rollos, bueno, los llamaban también libros. Pero hay algo que nos enseña el Talmud que es muy interesante, ¿verdad? Que es una colección de escritos judíos de los primeros siglos cristianos. Ellos hacen una declaración y ellos dicen que la ley debe ser escrita solo en pergaminos. En pergaminos, y vemos que Pablo, cuando le dice a Timoteo que traiga los libros, ¿verdad? También le dice, trae mayormente los pergaminos. Es importante que nosotros entendamos que Pablo, aún en la situación en la que él estaba atravesando, él tenía anhelo por seguir escuchando la palabra de Dios, por seguir leyendo las escrituras, por seguir estudiando, por seguir manteniéndose en la palabra. ¿Para qué se usaba la palabra en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos de Jesús? Vemos que en estos tiempos no era fácil encontrar copias, ¿verdad? De los escritos, de la palabra, de la ley. No era fácil. Recuerden que ellos apenas, Dios los estaba usando a ellos para escribir el nuevo pacto. Pero vemos que ciertamente la palabra de Dios se leía en las sinagogas. Vemos como en Lucas capítulo 4, verso 16 dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó, ¿a qué se levantó? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora dice el verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo lo que el Señor ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Ahora nosotros como creyentes debemos estar atentos. Debemos estar atentos a las palabras que Jesús dijo. Debemos estar atentos a lo que está escrito. Pero si solo estás atento a las noticias, estás haciendo a un lado lo más importante. Estás haciendo a un lado el poder discernir los tiempos, poder saber qué tiempo estamos atravesando para estar preparados. Vemos cómo nos enseñan las escrituras también en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 14. Ellos pasando de Pergé, llegaron a Antioquía de Pisila. Está hablando de Pablo y está hablando de Bernabé. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Vemos que era costumbre en las sinagogas, vemos que era costumbre en el templo, vemos que era costumbre la lectura de la palabra y el enseñar. Ahí estaban los libros y estaban también los pergaminos. Ahora, hay una instrucción una de las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, aparte de la que acabamos de leer, que él tenía el anhelo en su corazón de que Timoteo le llevara las escrituras. Y vemos que no era muy común, porque podemos apreciar que Pablo, si hubiese sido muy común, a lo mejor tú estás en una casa de un hermano y le dices, préstame tu Biblia. Pero no, él estaba mandando a Timoteo, que se encontraba bastante lejos de donde él estaba mandándole a traer esos libros y sobre todo, mayormente, los pergaminos. Pero hay otra instrucción que le da en primera de Timoteo, capítulo 4, verso del 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dice, nadie ponga en poco tu juventud, Timoteo. Mientras que voy, ocúpate, y le habla 5 cosas muy importantes. Hasta 6 podríamos nombrar. Dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Permanece en ellas y ten cuidado de ti mismo. Timoteo estaba esperando a Pablo. Nosotros como iglesia estamos esperando a Jesucristo. Nosotros sabemos, y estos son señales de que ya Él viene, de que está cercano su venida. Ahora debemos nosotros ocuparnos en ¿qué? Podemos tomar este texto y entenderlo para la iglesia hoy en día. Debemos estar ocupados en la lectura, debemos estar ocupados en la exhortación, debemos estar ocupados en la enseñanza, debemos cuidar el don que Dios ha puesto en nosotros, permanecer en esto y tener cuidado de nosotros mismos. A veces el enemigo más grande no está afuera, a veces el enemigo más grande eres tú mismo. Porque tú mismo has permitido que el pánico se llene tu corazón, has permitido que la flojera del no ser perseverante, de no buscar al Señor, de no sacar tiempo para Él, de estar distraído. Muchas veces tú eres tu peor enemigo. Ahora, iglesia, debemos estar atentos en esto. Debemos estar orando y debemos estar confiando en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a hablar un poco de Pablo. Podemos ver cómo Pablo, un hombre usado grandemente por Dios. No me puedo extender mucho, pero Filipenses capítulo 3, voy a leer versículos del 5 al 8, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nos enseña las Escrituras de una manera tan hermosa que Pablo era una persona que tenía un maestro llamado Gamaliel, uno de los mejores maestros en ese entonces. Y dice Hechos 22:3 que él estaba a los pies de Gamaliel recibiendo las instrucciones de él. Vemos cómo había sido una persona consagrada, apartada para Dios, conocía las Escrituras. Un hombre que Dios lo usó para escribir los 13 libros del Nuevo Pacto, digamos, del Nuevo Testamento. Algunos le asumen o que se creen, algunos creen que escribió el libro de Hebreo, pero no hay manera de mostrarlo bíblicamente. Pero lo importante es que hay 13 libros que mandan su saludo y que podemos ver cómo Dios lo usó. Pero vemos que a pesar de esto, Pablo nos enseña la Biblia en 2 de Timoteo 1:16 que él estaba encarcelado.
Vemos que su condición no era la mejor. Estaba encarcelado, estaba encerrado. Allí obviamente era una cárcel donde no tenía, digamos, ¿no? Los mejores privilegios. Pero sí vemos algo muy importante, que Pablo anhelaba, aún en ese momento difícil, aún sabiendo que estaba a punto de morir, aún sabiendo lo que estaba enfrentando, y que ella dice, bueno, ya he peleado la batalla, he guardado mi fe. Y una de las maneras de guardar nuestra fe, iglesia, es a través de las Escrituras. Porque lo dije en el comienzo, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Cuando escuchamos su palabra, nuestra fe se mantiene firme, nuestra fe se afianza. Cuando nosotros escuchamos las buenas nuevas, nos contentamos. ¿Dónde se encontraba Timoteo? Primera de Timoteo 1:3, Timoteo estaba en Efesios. En Efesios estaba Timoteo, y vemos que Pablo estaba en Roma. Y es interesante este punto porque la distancia aproximada entre Efesios y Roma, yendo por Troas, era alrededor de 1600 kilómetros. No habían helicópteros, no habían aviones. Vemos que a lo mejor esta fue la última petición de Pablo. Segunda de Timoteo 4:21 dice, procura venir antes del invierno. Era la petición de Pablo a Timoteo. Apresúrate en venir, como muchas veces lo llamaba, hijo. Apresúrate en venir. Pero no era solamente para verlo, era porque él quería seguir escudriñando, quería seguir leyendo la palabra, quería seguir pasando tiempo con Dios a pesar de la adversidad que estaba viviendo. Por eso necesitamos entender de que la palabra de Dios nos va a fortalecer. Jesús lo dijo, les digo esto para que tengan paz en su comunión conmigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos ayuda a que nosotros podamos estar firmes. Ahorita tenemos el acceso a través del televisor, a través del teléfono, a través de la computadora, de la tablet, a través de muchos medios tenemos acceso, CDs, donde está grabada la palabra a través de los audios, a través de ese audio, pues podemos escuchar la palabra a través de los CDs. Y hay personas que tienen el mejor teléfono, pero no tienen una Biblia. Y hay personas que tienen teléfono y ni siquiera tienen descargada la aplicación en sus teléfonos, porque la palabra de Dios no tiene lugar en sus corazones. Jesús se lo dijo a los fariseos. Entendamos nosotros, iglesia, que en este tiempo nosotros debemos no ser oidores solamente de la palabra, sino ser hacedores de ella. Tener la disciplina que tenía Pablo, el amor por las Escrituras, aún en el momento más difícil de su vida. Pablo anhelaba seguir estudiando, un hombre con conocimiento, estudiado, un hombre preparado, pero él todavía sabía que necesitaba aprender más de Dios. Si yo te pregunto, iglesia, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué me vas a responder? Por eso vemos que Jesús se lo dijo a los fariseos en Juan capítulo 8. Vemos que le dijo, mis palabras no hayan cabida en vuestros corazones. Por eso nosotros debemos ser entendidos en que la palabra de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Para ir terminando, a lo mejor me dices, pastor, es que yo quiero leer la Biblia, pero no la entiendo y por eso no la leo. Por eso me frustro, por eso no sigo adelante, por eso no sigo en la disciplina o en el intento de leer las Escrituras. Quiero compartir contigo lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8. Voy a leer a partir del verso 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo la profecía, leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Vemos que este tío pues estaba a lo mejor en la misma posición que tú estabas. Y Felipe, que más adelante es conocido como Felipe el Evangelista, vemos que le está preguntando: ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El etíope le rogó a Felipe esto, verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que les trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Lo primero que nosotros necesitamos es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló a Felipe. El Espíritu Santo sabía la inquietud que había en el eunuco y le habló a Felipe para que se acercara y para que se subiera y escuchara lo que estaba hablando él, para enseñarle las escrituras. Y ese es el gran problema de la iglesia, ese es el gran problema de las personas cuando van a leer las escrituras, que no le dan lugar al Espíritu Santo. Jesús nos anunció en el libro de Juan capítulo 14 verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien nos instruye. El Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas y usa hombres como Felipe. En este caso me está usando a mí para que escuches este mensaje, para que escuches esta palabra. Pero todo nació del corazón del Padre. Es el Espíritu Santo quien hace como Él quiere. Cada vez que vayas a leer las escrituras, ora primero y toma en cuenta el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, enséñame la palabra de Dios. Y para eso también están las iglesias, así como Felipe. Aunque hoy no podemos estar congregados, pero esto va a pasar, esto es pasajero. Esto va a pasar y vamos a poder seguir avanzando, pero debes entender que necesitas leer la palabra del Señor. Hay otra cosa que también a lo mejor te detiene para poder entender sus escrituras, para poder leerlo, y es la inconstancia. Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia en nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Indoctos, según la concordancia, una palabra griega que traduce ignorante. Ahora, el problema es que muchas veces no has sido perseverante en la lectura. Muchas veces vas a leer la Biblia y lo primero que te da es sueño. Muchas veces vas a leer las escrituras y como no entiendes cómo empezó el pasaje, hasta allí lo dejas. Necesitas ser constante, necesitas ser perseverante. Vemos que Pedro, para poder decir esta palabra, había leído algunas epístolas de Pablo, porque ¿cómo puede hablar de sus epístolas o de lo que escribe en sus cartas si no sabe lo que escribió? Entonces lo importante es que nosotros podamos entender que la palabra de Dios nos va a dar la firmeza para salir adelante. El Señor nos demanda: esfuérzate y sé valiente, no temas. Tenemos que tener nosotros esa palabra en nuestro corazón. No tendremos temor a ninguna mala noticia. Tenemos que entender en nosotros esta palabra. El primer no temas que aparece en las escrituras lo quiero compartir contigo hoy. Está en Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será
sobremanera grande. No temas, Dios es tu escudo, Dios es tu fortaleza. Aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene de la mano. Es importante, iglesia, que en este momento te afirmes más en la palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Que nosotros arda en nuestro corazón ese anhelo por conocer más de Dios, por saber quién es Dios, por acercarnos más a Él. No leer las Escrituras para decir que la leíste o que sabes mucho. No, eso no era lo que había en el corazón de Pablo. En el corazón de Pablo había amor por la palabra de Dios, aunque estaba en un tiempo difícil. Por eso hoy vengo a decirte, en los tiempos difíciles no podemos perder el amor a la palabra de Dios. No pierdas el amor a las Escrituras. No pierdas esa pasión, ese anhelo. Al levantarte, coloca en tu casa textos bíblicos para que cuando vayas caminando puedas leer y recordar las promesas que Dios te ha dado. Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, Él lo hará. Confía y sigue adelante, iglesia. Los mejores tiempos de tu vida están por venir. Hoy oro para que se avive el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Hoy clamo para que ninguna peste, para que ninguna obra de maldad toque tu morada, no toque tu familia, tampoco toque tu vida. En el nombre de Jesús. Reciban un cordial saludo de mi parte, un abrazo, buscadores de su presencia. Iglesia, les amamos. Los tenemos en el corazón. Sigamos adelante, no perdamos el amor por la palabra del Señor. Oramos también por esas personas que ahorita están enfermas. A lo mejor tú ni siquiera tienes la enfermedad, pero el pánico no te ha dejado avanzar. Oramos por esas personas que no están solas, para que sea el Señor dándole la fortaleza a la familia. Oramos por esas personas que han perdido familiares por esta situación que atraviesa la nación. Les amamos en el Señor y creemos que Dios tiene la primera y la última palabra. En el nombre de Jesús, les bendecimos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que lo compartas para así poder ser de gran bendición en la vida de otras personas. Y hoy te quiero hablar a ti, mamá, papá, que me estás escuchando. Hoy no pudiste ir al templo. Tus hijos no pudieron tener maestra de escuelita dominical, pero ¿quién mejor que tú, mami o papi, para instruir a tu hijo en la palabra del Señor? Te invitamos a que compartas con ellos las hermosas historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones, Noé y el arca, Jonás y el gran pez, y tantas historias hermosas que puedes compartir con ellos. Recuerda que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Dios les bendiga.